hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Si eres nueva, mi nombre es Cintia y aquí comparto tutoriales de maquillajes de ojos. Así que hoy les traigo este maquillaje en tonos verdes, muy creativo, así que vamos a comenzar. Hoy voy a usar esta paleta de Be Perfect Cosmetics y voy a comenzar con este tono que es como un verde amarillo y lo voy a estar usando como transición, lo voy a difuminar por toda mi cuenca. Ahora tomo el color verde esmeralda y lo aplico en esta área exterior de mi párpado y la voy a estar extendiendo más hacia mi ceja porque le voy a dar una forma de alita, como ven, y solamente lo voy a estar difuminando en esta área, no lo voy a llevar tanto en el centro. Y decidí agregar un poquito más de esta misma sombra para que se vea más intensa. Después tomo un poco de esta sombra verde olivo y lo aplico en esta área sobre la sombra verde esmeralda. Para darle un poquito más de definición a esta sombra, voy a estar utilizando los colores verde oscuro y negro para intensificar el área donde se ve el efecto como alita. Y eso es lo que estoy haciendo aquí, solamente lo estoy difuminando en esta área exterior del párpado. Y aquí ya solo estoy tomando un poquito de corrector con esta brochita plana y solamente estoy limpiando esta área para aplicar la siguiente sombra. Así que es lo que estoy haciendo aquí, solamente limpiando con corrector y pues difuminándolo un poquito. Y aquí voy a tomar esta sombra brillosita para aplicar al inicio de mi párpado y lo voy a estar difuminando un poquito más hacia el centro. Y después voy a tomar esta otra sombra brillosita que es como un verdecito clarito para aplicarlo sobre todo el área del centro del párpado. En esta área quise aplicar un poquito de esta sombra líquida brillosita. Para el delineador líquido voy a estar usando mi favorito de la marca de Benefit y no quiero ni un delineado dramático, así que solamente estoy trazando una línea delgadita en la raíz de mis pestañas. Y aquí tomo un poquito de esta sombra negra con esta brocha angular para delinear mi raíz de mis pestañas. Y antes de este paso pensé que estaba grabando, pero pues no grabé y solamente delineé mi línea de agua con un lápiz color café. Y aquí ya solamente estoy difuminando aún más la sombra negra con estos tonos verdes y le agrego un poquito más de este otro verde para que se vea un poquito con más de color en esta área del ojo. Y aquí nuevamente tomo la sombra líquida para aplicar un poquito en esta área. De rímel estoy aplicando el de Benefit Cosmetics, que es a prueba de agua. Y ya después aquí estoy aplicando unas florecitas que tenía aquí en mi casa porque quería un maquillaje creativo. Y estoy usando esas florecitas que son de plástico y las estoy pegando con pegamento de pestañas. Y ya que me aseguro que quedan bien pegadas las florecitas, sigo con las piedritas que me encanta aplicar en mis maquillajes creativos. Ya tenía mucho tiempo que no las usaba. Ya solamente aquí aplico la otra florecita y continúo aplicando las piedritas. Y por último aplico estas pestañas que me encantaron, que me mandó la marca Falsies Holic Lashes en el estilo Sun Kissed. Y bueno, hermosos, así es como quedó este maquillaje. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció. Y recuerden que si no se han suscrito, lo hagan para que no se pierdan mis siguientes tutoriales. Las veo en el siguiente video. Bye.